CC33 SP. Corre el año 1503, en el corazón de una ciudad que se considera a sí misma el centro del mundo, Roma. Dentro de los laberínticos pasillos del Palacio Apostólico, donde el aroma a incienso y cera derretida apenas logra enmascarar el olor más tenue y metálico de la conspiración, un papa yace moribundo. Esta no es una historia sobre su fallecimiento, sino sobre el hombre que lo espera. Él es el camarlengo papal, y durante un fugaz y aterrador momento entre el último aliento de un pontífice y la primera votación de un cónclave, se convertirá en el hombre más poderoso de la cristiandad. ¿Qué secretos guarda un hombre así? ¿Qué placeres cultiva tras muros destinados solo a la oración? ¿En cámaras que resuenan con los fantasmas de santos y pecadores por igual? Este es un viaje al mundo oculto de aquellos que ostentaron las llaves del alma del Vaticano, un mundo donde la piedad era la máscara que vestía el poder, y el placer era la moneda de una corte secreta y silenciosa. El cargo de camarlengo papal, o el camarlengo de la Santa Iglesia Romana, nació de la necesidad, pero se convirtió en una criatura de inmensa y a menudo incontrolada autoridad. En su forma más pura, era un papel de confianza suprema. La administración de las finanzas y propiedades de los estados pontificios, una tarea que exigía una mente tan aguda como la de un banquero y un alma supuestamente tan limpia como la de un santo. El camarlengo era la mano derecha del Papa en todos los asuntos temporales, el director ejecutivo de un vasto imperio espiritual y terrenal. Pero su verdadero poder, el poder que hacía que reyes y emperadores buscaran su favor, se desataba en la oscuridad de un interregno. Cuando un papa moría, la autoridad del camarlengo explotaba. Era él quien confirmaba ritualmente la muerte, golpeando la frente del pontífice con un pequeño martillo de plata y llamando su nombre de bautismo 3 veces en la habitación silenciosa. Con ese acto, tomaba posesión del palacio, rompía el anillo del pescador que simbolizaba la autoridad papal y se convertía en el jefe de Estado en funciones, el soberano temporal de Roma, con un poder absoluto hasta que se eligiera un nuevo papa. Era el guardián del vacío, el amo del interregno, un rey por 15 días, con las llaves del reino en su mano y los secretos del papa muerto guardados en su mente. A medida que desvelamos estas historias olvidadas, preste su voz a nuestra crónica dándole me gusta a esta cuenta, suscribiéndose para futuras revelaciones y compartiendo en los comentarios sus propias reflexiones o desde dónde son testigos de este drama que se desarrolla. Viajamos de regreso a una época en la que el vicario de Cristo era un príncipe entre príncipes y el papado mismo era un premio en un despiadado juego de política italiana. Durante los siglos XV y XVI, las líneas entre lo sagrado y lo secular se difuminaron hasta desaparecer. Los papas eran guerreros, políticos y patriarcas de familias poderosas, y los hombres que nombraban como sus camarlengos eran reflejos de esta nueva iglesia mundana. Ya no eran solo administradores piadosos, eran cardenales nacidos de las grandes casas de los Orsini, Colonna, Medici o Borgia, hombres que entendían que el poder en Roma no crecía de la oración, sino del patrocinio, la riqueza y el miedo. La oficina del camarlengo se convirtió en el centro neurálgico de este poder. Controlaba la Cámara Apostólica, el tesoro papal, que estaba hinchado con los ingresos de las indulgencias, los diezmos de toda Europa y los vastos ingresos de los estados pontificios. Un cardenal camarlengo no se limitaba a gestionar esta riqueza, la esgrimía. Supervisaba una burocracia en expansión de clérigos y funcionarios, cada puesto un regalo para ser otorgado, un favor para ser vendido. A través de la cuidadosa distribución de beneficios, nombramientos y contratos, podía construir una red de lealtad que impregnaba cada nivel de la curia romana, asegurando que su facción, su familia y sus propias ambiciones fueran servidas por encima de todo. Esto no era mera corrupción, era la arquitectura misma del poder, un sistema donde la autoridad espiritual se aprovechaba para el beneficio terrenal, y el camarlengo se sentaba en su dorado y cínico corazón. Era una araña en una telaraña de oro y seda, y cada temblor, cada hebra pulsada, vibraba con la promesa de más influencia, más opulencia y más de los placeres prohibidos que tal posición podía permitirse con tanta facilidad. El camino hacia el capelo cardenalicio no se pavimentaba con buenas obras, sino con ducados de oro,
una práctica tan común que tenía un nombre: simonía, y el camarlengo a menudo servía como el principal subastador. Este poder crudo y terrenal exigía una nueva estética, un lenguaje visual que pudiera articular su inmenso alcance y sofisticado gusto. Los camarlengos papales del Renacimiento se convirtieron así en algunos de los mecenas de las artes más significativos de la historia, transformando sus residencias privadas y apartamentos oficiales en monumentos a la gloria personal. Esto no era simplemente una cuestión de embellecimiento, era un acto calculado de teatro político. Entrar en las cámaras de un poderoso camarlengo como el cardenal Rafael Herriario, sobrino del Papa Sixto IV, era ser abrumado por un espectáculo de riqueza y cultura diseñado para intimidar e impresionar. Suelos de intrincado mármol cosmatesco, paredes cubiertas de vibrantes frescos de los más grandes maestros de la época y techos pesados con madera tallada y dorada hablaban un lenguaje de dominio. Eran hombres que podían convocar a genios como Rafael o Miguel Ángel, no solo para decorar una capilla, un encargo público para la gloria de Dios, sino para adornar sus espacios privados, para su propia gloria. Lo que es más revelador, sin embargo, es la naturaleza del arte que encargaban. Ocultos dentro de estas opulentas exhibiciones, entretejidos en los tapices o pintados en los rincones de grandes escenas mitológicas, había símbolos de una cosmovisión profundamente secular y, a veces, sorprendentemente pagana. Mientras que la cara pública del Vaticano era de austera doctrina cristiana, los apartamentos privados de sus funcionarios más poderosos a menudo celebraban la sensualidad del mundo clásico, figuras desnudas de las Metamorfosis de Ovidio, escenas de juergas báquicas y alegorías del amor, y la fortuna demostraban una mentalidad muy alejada de los humildes pescadores que fueron los primeros apóstoles de Cristo. Este arte era un diálogo secreto entre el mecenas y su círculo de élite, un testamento de una educación humanista y una sensibilidad mundana que veía la antigüedad clásica no como un precursor pagano del cristianismo, sino como una fuente paralela de sabiduría y belleza y, lo que es más importante, una justificación para una vida de placer terrenal y magnífico engrandecimiento personal. El Palacio del Camarlengo se convirtió en un museo de esta doble identidad, un lugar donde un cardenal podía celebrar una misa solemne por la mañana y, por la tarde, contemplar un Júpiter pintado seduciendo a una ninfa, no viendo un conflicto, sino un reflejo de su propio poder joviano. La máxima expresión de este poder, el teatro más vívido para la vida secreta del camarlengo, era el banquete. No eran meras cenas, eran espectáculos de extravagancia meticulosamente coreografiados, diseñados para cimentar alianzas, llevar a la bancarrota a los rivales y exhibir un nivel de riqueza que rozaba lo divino. Imagine un gran salón en un palacio romano, con las ventanas abiertas a una cálida noche, el aire denso con el aroma a pavo real asado, canela e intriga. Cientos de velas parpadean, capturando las joyas en los dedos de los cardenales y el hilo de oro en los tapices. El anfitrión, el cardenal camarlengo, preside no como un humilde siervo de Dios, sino como un emperador romano renacido. Los cronistas de la época, hombres como el maestro de ceremonias papal Johannes Burchard, registraron estos eventos con una mezcla de asombro y disgusto. Hablan de festines con docenas de platos, cada uno una obra de arte. Esculturas de azúcar recreaban batallas famosas o escenas mitológicas, se traían pescados envasados en hielo desde las costas lejanas y vinos raros fluían de fuentes de plata. Leemos sobre platos diseñados para sorprender y deleitar, pasteles de los que salían volando pájaros vivos al cortarlos, o jabalíes asados presentados con sus colmillos dorados y sus bocas echando fuego. El entretenimiento era igualmente fastuoso. Los poetas recitaban versos exaltando al anfitrión, los músicos tocaban laúdes y violas, y compañías de actores representaban comedias de Plauto, su humor subido de tono resonando en salones supuestamente dedicados a la contemplación de lo divino. Y luego estaba el entretenimiento más privado. Burchard describió famosamente un banquete ofrecido por César Borgia en presencia de su padre, el Papa Alejandro VI, el llamado Ballet de las Castañas, donde 50 cortesanas bailaban desnudas entre los candelabros y se apareaban con los invitados por premios. Si bien este puede ser un ejemplo extremo, teñido por la notoria reputación de los Borgia,
apunta a una cultura donde lo sagrado y lo profano no eran simplemente vecinos, eran compañeros de cama íntimos. Para un camarlengo, organizar tal evento era una declaración. Le decía a cada invitado, a cada embajador, a cada cardenal rival que sus recursos eran ilimitados, sus conexiones impecables y su audacia absoluta. Era el poder hecho manifiesto, servido en bandeja de oro. Detrás de la deslumbrante fachada de arte y el teatro epicúreo del festín, yacía el motor que lo impulsaba todo. Una economía sumergida de inmensa escala y complejidad, dirigida desde las oficinas de la Cámara Apostólica. El cardenal camarlengo presidía un sistema que monetizaba la esencia misma de la autoridad espiritual. El mecanismo más notorio era la simonía, la venta directa de cargos eclesiásticos. Un obispado en una rica ciudad alemana, una abadía en Francia, el propio capelo cardenalicio, todo tenía un precio, negociado en las silenciosas antecámaras del Palacio del Camarlengo. No eran simples sobornos, eran complejas transacciones financieras, que a menudo involucraban a poderosas familias de banqueros como los Fugger de Augsburgo o los Medici y Chigi de Florencia y Siena. Estos banqueros actuaban como intermediarios, proporcionando las vastas sumas de dinero en efectivo requeridas por adelantado, y a cambio obtenían lucrativos monopolios papales como los derechos para extraer alumbre, una sustancia crucial para la industria textil. El camarlengo, en esencia, era el director de inversiones de la Santa Sede, aprovechando sus activos espirituales para obtener capital líquido. Este capital se utilizaba entonces no solo para la defensa de los estados pontificios o la construcción de la Basílica de San Pedro, sino para financiar las ambiciones nepotistas de la familia del Papa reinante, para librar guerras privadas y para sostener los estilos de vida increíblemente lujosos de la curia romana. La venta de indulgencias, una práctica que famosamente encendería la furia de Martín Lutero, era otra fuente clave de ingresos, un concepto teológico transformado en un producto financiero de mercado masivo. Los funcionarios del camarlengo supervisaban el ejército de predicadores que se desplegaba por toda Europa, prometiendo la remisión de los pecados a cambio de una tarifa, con las ganancias divididas entre Roma, los gobernantes locales y los banqueros que financiaban las campañas. Este era un complejo espiritual industrial, y el camarlengo era su director ejecutivo. Su vida privada de placer no era una distracción de sus deberes, era el resultado directo de ellos, el dividendo final pagado por un sistema que había perfeccionado el arte de convertir la fe en oro. Sus libros de contabilidad, si alguna vez se hubieran hecho públicos, habrían contado una historia más impactante que cualquier orgía rumoreada, una historia de la divinidad vendida al peso. Donde hay un poder inmenso y una cultura de hipocresía institucionalizada, los deseos de la carne inevitablemente encontrarán su expresión. El voto de celibato, una piedra angular del sacerdocio, se convirtió, para muchos en los altos círculos de la Roma renacentista, en poco más que una conveniencia política y económica. Evitaba la fragmentación de la propiedad de la Iglesia a través de la herencia, pero hizo poco para reprimir los impulsos naturales de los hombres poderosos que dirigían la institución. Los camarlengos papales, viviendo como príncipes seculares, adoptaron las costumbres de los príncipes seculares. Y esto incluía el mantenimiento de compañías. Las más visibles y famosas de estas eran las grandes cortesanas de Roma, mujeres que eran mucho más que meras prostitutas. Figuras como Imperia Cognati o Tulia d'Aragona eran mujeres altamente educadas, ingeniosas y hermosas que cultivaban salones que atraían a artistas, poetas, embajadores y, por supuesto, a los más altos prelados de la Iglesia. Ser el mecenas de una mujer así era un símbolo de estatus, otra joya en la corona de un cardenal poderoso. Un camarlengo podía instalar a su amante favorita en una hermosa casa, colmarla de regalos y presentarla, discretamente, en sus reuniones privadas. Su inteligencia podía ser un activo valioso, una fuente de información y chismes de cortes rivales, mientras que su compañía ofrecía un respiro del ambiente estéril y exclusivamente masculino de la curia. Más allá de las cortesanas, existían arreglos más clandestinos. Muchos cardenales, incluidos aquellos que sirvieron como camarlengo, practicaban lo que los moralistas de la época llamaban nepotismo, engendrando hijos ilegítimos que luego eran presentados como sobrinos o sobrinas y promovidos a altos cargos,
asegurando la continuación de una dinastía familiar dentro de la propia Iglesia. Y aunque los registros históricos a menudo están velados por eufemismos e insinuaciones, es innegable que las relaciones homosexuales también existían dentro de estos círculos. En un mundo donde las mujeres estaban en gran medida excluidas de los pasillos del poder, los lazos intensos e íntimos entre hombres patronos y sus protegidos, cardenales y sus apuestos jóvenes secretarios eran comunes. Para el camarlengo, cuya vida era una constante representación de piedad, estas relaciones secretas, ya fuera con una célebre cortesana o un subordinado favorito, representaban una rebelión privada, un espacio donde la máscara podía caer, y el hombre bajo la túnica escarlata podía, por un momento, ser el mismo. El ápice de la autoridad del camarlengo, el momento en que su poder secreto se volvía aterradoramente público, era la sede vacante. Desde el instante en que el médico papal declaraba extinta la vida del pontífice, comenzaba un ritual preciso y antiguo, con el camarlengo como su único protagonista. Entraba en la cámara mortuoria, acompañado de un pequeño séquito, y realizaba el acto que oficialmente terminaba un reinado. Ignorando a los parientes llorosos y a los cardenales ansiosos, se acercaba al lecho del papa fallecido. Como dictaba la costumbre, llamaría el nombre de bautismo del papa 3 veces. Una última y fútil llamada al mundo de los vivos. Al no oír respuesta, tomaría un pequeño martillo de plata especialmente fabricado y golpearía suavemente la frente del pontífice. Este único y simbólico acto era la transferencia de poder. En ese momento, el camarlengo se convertía en el amo del Vaticano. Su primer deber era tomar el anillo del pescador del dedo del papa muerto, el anillo utilizado para sellar documentos oficiales, y ordenar que fuera destrozado con un martillo, un gesto dramático que aseguraba que no se pudieran emitir decretos fraudulentos. Luego ordenaría sellar las grandes puertas de bronce del palacio y colocaría los apartamentos papales bajo su propia llave. Simultáneamente, sus guardias, la Guardia Suiza, ahora bajo su mando directo, asegurarían las puertas del Vaticano y de la propia ciudad de Roma. Durante el interregno, que podía durar semanas o incluso meses, el camarlengo era el gobernante absoluto de los estados pontificios. Acuñaba monedas con su propio escudo de armas, se reunía con embajadores extranjeros, comandaba el ejército y presidía los preparativos para el funeral papal y el cónclave subsiguiente. Este período estaba lleno de peligros. La ciudad de Roma a menudo caía en el caos, con familias nobles rivales, utilizando el vacío de poder para saldar viejas cuentas. El camarlengo tenía que ser un ejecutor despiadado del orden, pero el cargo también ofrecía una oportunidad única para el autoenriquecimiento y la maniobra política. Controlaba los activos del Vaticano, y un camarlengo astuto podía asegurarse de que los fondos y recursos a su disposición se utilizaran para influir en la próxima elección, allanando el camino para un candidato de su propia facción, o quizás, si su ambición era lo suficientemente grande, para él mismo. Inventemos una figura para encarnar la época, un fantasma compuesto extraído de las vidas de una docena de cardenales históricos. Lo llamaremos Cardenal Alessandro Valerius, y es el camarlengo papal de un papa débil y anciano a principios del siglo XVI. Su día comienza antes del amanecer en su capilla privada, un joyero de mármol y pan de oro. Vestido con simples vestiduras, celebra la misa con una gravedad y concentración que conmoverían hasta las lágrimas a los piadosos. Es la imagen de la devoción, pero a medida que sale el sol, el sacerdote se retira y el príncipe emerge. Se traslada a su estudio, una vasta sala forrada de textos legales y filosofía clásica. Aquí, se reúne con banqueros de la casa de Chigi. Su voz un instrumento bajo y preciso mientras negocia la venta de un obispado portugués por 50.000 ducados, una suma necesaria para contratar una compañía de mercenarios para pacificar un pueblo rebelde en la Romaña. Los banqueros se van, y se admite a un artista, un joven pintor de Urbino. El tono de Valerius se suaviza mientras discuten el progreso de un ciclo de frescos en su logia privada. El tema es la vida de Alejandro Magno, un paralelismo sutil pero claro con sus propias ambiciones. Instruye al artista para que se asegure de que la representación de Hefestión, el compañero de Alejandro, guarde un parecido sorprendente con su propio joven y favorecido secretario. Al mediodía, preside un tribunal,
condenando sin piedad a un funcionario menor declarado culpable de malversación, un delito no de robo, sino de robar de los bolsillos equivocados. La tarde es para la política. En los perfumados jardines de su palacio, pasea con el embajador francés, hablando de la fe y la amenaza turca mientras evalúa sutilmente el apoyo de Francia a su candidato preferido en el próximo cónclave. Insinúa dispensas papales que el rey francés desea, una oferta tentadora que queda flotando en el aire. Al caer la noche, la fachada de austeridad se derrite por completo. Su palacio se ilumina para un festín privado. Hay música, poesía y vino de las laderas del Vesubio. A su lado no hay un colega prelado, sino una célebre poetisa y cortesana. Su ingenio tan agudo como bajo es su escote. Aquí, en el cálido resplandor de las velas, rodeado de belleza, poder y placer, el cardenal Valerius está en su elemento. Un maestro de un mundo donde lo sagrado era una herramienta y el poder era el único Dios verdadero. El mundo del camarlengo papal era una compleja máquina de influencia, y sus engranajes se lubricaban con algo más que oro y vino. La información era un arma, y la oficina del camarlengo era el arsenal. Un camarlengo exitoso debía ser un maestro de la intriga, presidiendo una red de espías e informantes que se extendía desde las fregonas en la cocina de un cardenal rival hasta los confesionarios de Roma y las cortes de reyes extranjeros. Cada secreto, cada indiscreción, cada ambición susurrada era una pieza de moneda para ser recolectada, catalogada y gastada en el momento oportuno. Las cartas eran interceptadas, sus sellos expertamente rotos y reemplazados sin dejar rastro. Los secretarios eran sobornados, su lealtad comprada con un beneficio menor o la amenaza de revelar un vicio oculto. Los agentes del camarlengo se movían por la ciudad disfrazados, escuchando en tabernas y mercados, recogiendo los rumores que bullían entre la población romana. Esta inteligencia era el alma de su poder, permitiéndole anticipar los movimientos de sus rivales, explotar sus debilidades y navegar las traicioneras corrientes de la curia romana. Y cuando la información y la influencia no eran suficientes, existía una herramienta más oscura, un último y silencioso recurso del que se susurraba en tonos aterrorizados: el veneno. El Renacimiento fue la gran era de la toxicología. Sustancias como la cantarella, una forma de arsénico famosamente asociada con los Borgia, o la insípida e inodora aqua tofana, eran materia de leyenda y de un miedo muy real. Si bien es imposible saber el verdadero alcance de su uso, las enfermedades súbitas y violentas y las muertes convenientes de cardenales y funcionarios que se interponían en el camino de una facción poderosa fueron una característica recurrente de la época. Un camarlengo nunca manejaría el vial él mismo. Estaba aislado por capas de negación. Una orden sería una sugerencia sutil a un subordinado de confianza, un suspiro sobre un obstáculo problemático, la expresión de un deseo de que cierto problema simplemente desapareciera. Ya fuera a través de una gota en una copa de vino en un banquete o un agente de acción lenta administrado durante semanas, el miedo al veneno era un poderoso disuasivo, un fantasma que acechaba cada festín y cada reunión privada, recordando a todos que en el juego por el control del papado, las apuestas eran absolutas. Este brillante mundo de decadencia y poder secreto no existía en el vacío. Más allá de los muros de Roma, se estaba gestando una tormenta de fervor religioso e indignación moral, y su pararrayos era un fogoso fraile dominico de Ferrara llamado Girolamo Savonarola. En la década de 1490, mientras el Papa Borgia, Alejandro VI, y su corte exploraban las profundidades del secularismo, Savonarola estaba convirtiendo la ciudad de Florencia en un laboratorio de pureza teocrática. Desde el púlpito de la Catedral de Florencia, predicaba sermones de un poder aterrador, su voz tronando contra la corrupción del clero y las vanidades paganas del Renacimiento. Veía la Roma de los papas y sus camarlengos no como la ciudad santa, sino como una nueva Babilonia, una prostituta, engalanada con joyas y ebria con el vino de su fornicación. Sus palabras resonaron en una población cansada de la avaricia clerical y en una nobleza que resentía el poder papal. Atacó directamente los símbolos de la vida que los camarlengos apreciaban: los textos clásicos, la ropa lujosa, el arte secular, la poesía licenciosa. Su influencia creció tanto que inspiró la infame Hoguera de las Vanidades
en 1497, donde miles de ciudadanos, atrapados en una ola de piedad colectiva, llevaron sus tesoros mundanos, espejos, cosméticos, instrumentos musicales, vestidos finos y libros y pinturas de valor incalculable para ser consumidos por el fuego en la Piazza della Signoria. Este fue un reproche directo y potente a toda la cultura de la curia romana. Para los poderosos cardenales en Roma, Savonarola era más que una molestia. Era una amenaza existencial. Su llamado a un concilio de la Iglesia para deponer al Papa corrupto amenazaba con desentrañar todo el sistema de poder que habían construido con tanto cuidado. El conflicto entre el mundano camarlengo y el ascético fraile fue una batalla por el alma misma de la Iglesia. En última instancia, el poder mundano de Roma demostró ser más fuerte. Savonarola fue excomulgado. Su apoyo político en Florencia se marchitó, y en 1498 fue torturado, ahorcado y su cuerpo quemado en la misma plaza que su hoguera. Pero aunque el hombre fue silenciado, su voz no lo fue. Su crítica a la corrupción papal se había escuchado en toda Europa, añadiendo combustible a un creciente fuego de descontento que solo unas décadas más tarde explotaría en la Reforma protestante. Para los opulentos príncipes de la Iglesia, la amenaza abstracta de la Reforma y las lejanas fulminaciones de frailes enojados eran fáciles de ignorar. La realidad tangible de su poder, expresada en palacios de mármol y cofres de oro, parecía inexpugnable. Esa ilusión se hizo añicos en la primavera de 1527, con un acto de violencia tan profundo que muchos lo verían como un juicio divino sobre una ciudad malvada. Este fue el saqueo de Roma. Un ejército imperial amotinado e impago, una mezcla salvaje de católicos españoles y lansquenetes luteranos alemanes que sentían un odio particular por el papado, marchó sobre la ciudad. Las defensas, descuidadas en favor de encargar arte y organizar banquetes, colapsaron casi instantáneamente. Lo que siguió fue un mes de horror implacable. La ciudad, que se veía a sí misma como la Caput Mundi, la cabeza del mundo, fue sometida a un frenesí de asesinatos, violaciones y saqueos que conmocionó a toda la cristiandad. Los relucientes palacios de los cardenales, incluida la magnífica residencia del Camarlengo, se convirtieron en objetivos principales. Las puertas fueron destrozadas, el arte de valor incalculable fue arrancado de sus marcos o utilizado como leña, y los manuscritos antiguos fueron despedazados. Los ricos cardenales que habían vivido como reyes fueron cazados por las calles. Algunos fueron torturados para revelar la ubicación de sus tesoros ocultos. Otros fueron retenidos para pedir rescates ruinosos. Sus sirvientes fueron masacrados, sus amantes violadas y sus capillas sagradas profanadas, con soldados borrachos celebrando misas de burla y vistiendo a los burros con vestimentas episcopales. Los mismos hombres cuyas vidas habían sido un testimonio del placer y el poder terrenales se vieron reducidos a suplicar por sus vidas, sus finas túnicas de seda rasgadas y embarradas, su autoridad desaparecida. Muchos de los que sobrevivieron, incluido el propio Papa Clemente VII, que se vio obligado a observar la destrucción desde el castillo de Sant'Angelo, quedarían psicológicamente marcados para siempre. El saqueo de Roma fue más que un desastre militar. Fue un apocalipsis simbólico para el papado del Alto Renacimiento. Fue un final brutal y sangriento para la fiesta. Una demostración horrible de que los muros de la riqueza y el placer mundano no eran defensa contra las duras realidades de un mundo que se había cansado de la soberbia de Roma. La vida secreta del camarlengo papal había sido expuesta de manera violenta y catastrófica. En las cenizas de una Roma profanada, la Iglesia tuvo que reconstruir no solo sus muros, sino su autoridad moral. El impacto del saqueo, combinado con la implacable propagación de la Reforma protestante por el norte de Europa, forzó al papado a un período de introspección profunda y dolorosa. Esta era, conocida como la Contrarreforma, fue codificada por el Concilio de Trento, una serie de reuniones celebradas entre 1545 y 1563. Los decretos del concilio fueron un asalto directo a la cultura del exceso que había caracterizado al siglo anterior. La simonía y la posesión de múltiples beneficios fueron condenadas. Se impusieron reglas más estrictas sobre la conducta del clero y se puso un nuevo énfasis en la piedad, el cuidado pastoral y la ortodoxia teológica. ¿Significó esto el fin de la vida secreta del camarlengo papal? La respuesta es compleja.
La juerga ostentosa e infundida de paganismo de las eras Borgia y Médici ciertamente había terminado. La cara pública de la curia romana se volvió más austera, más sombría, más conscientemente devota. El arte de la nueva era barroca era dramático y emocional, pero su temática era abrumadoramente religiosa, diseñada para inspirar la fe, no para celebrar el conocimiento humanista del mecenas. Sin embargo, el poder y la riqueza no simplemente desaparecieron, cambiaron de vestimenta. El papel del camarlengo siguió siendo uno de inmenso poder financiero y administrativo. Las grandes familias papales, como los Barberini y los Borghese, continuaron practicando una forma de nepotismo que, aunque quizás más discreta, todavía enriquecía a sus propios parientes y consolidaba su influencia. Los placeres se volvieron más privados, la corrupción más burocrática. En lugar de lujosos banquetes con cortesanas, el poder se cultivaba ahora en reuniones formales y señoriales. En lugar de la venta directa de obispados, la influencia se traficaba a través de sistemas más complejos de patrocinio y deuda política. La dualidad fundamental del cargo, la tensión entre el deber sagrado y la administración de un vasto poder y riqueza temporales permaneció. La vida secreta no terminó. Simplemente corrió sus cortinas más apretadamente, retirándose de las grandiosas y soleadas logias del Renacimiento a los salones más sombríos y dorados del Barroco, un mundo menos abiertamente sensual, pero no menos mundano en sus ambiciones finales. El legado de estos poderosos camarlengos está escrito en las mismas piedras de Roma y grabado en la conciencia histórica de Occidente. Cuando caminamos por los museos vaticanos o las grandes basílicas romanas, a menudo estamos caminando por salones construidos y decorados con los ingresos de sus empresas financieras moralmente ambiguas. Las obras maestras de Rafael en las estancias de la Signatura o las impresionantes colecciones en el Palacio Farnesio son monumentos perdurables a su gusto exquisito, pero también a su ambición y vanidad sin límites. Son testimonios de una época que no veía contradicción en usar la venta de la salvación para encargar un fresco de Apolo. Este legado es inherentemente dual. Admiramos el logro artístico mientras reconocemos la cuestionable fuente de su financiación, una paradoja que yace en el corazón del papado renacentista. Más allá del arte y la arquitectura, su legado más escandaloso fue utilizado como arma durante siglos. Las historias de sus vidas secretas, los banquetes, las amantes, los envenenamientos, la simonía rampante se convirtieron en la piedra angular de la propaganda protestante. En panfletos y xilografías que circulaban por Alemania, Inglaterra y los Países Bajos, el Papa era representado como el Anticristo, y sus cardenales, particularmente las figuras poderosas como el camarlengo, eran mostrados como sus lugartenientes libertinos y codiciosos. Esta narrativa, a menudo exagerada pero arraigada en un núcleo de verdad, formó la base de la leyenda negra, una visión de la Iglesia Católica como una institución corrupta, tiránica e intrínsecamente inmoral. Esta percepción moldeó profundamente las actitudes políticas y culturales hacia el catolicismo durante siglos, alimentando guerras y justificando persecuciones. Los placeres secretos cultivados tras los muros del Vaticano por unas pocas docenas de hombres poderosos tuvieron consecuencias que se extendieron por todo el mundo, redibujando el mapa religioso y político de Europa y dejando un legado tanto de belleza sublime como de profundo escándalo. ¿Qué debemos concluir entonces de este viaje a las sombras doradas de la corte papal? La historia de los camarlengos es más que una simple crónica de corrupción histórica. Es una meditación profunda e inquietante sobre la naturaleza del poder mismo. Revela cómo las instituciones fundadas en los más altos ideales espirituales pueden convertirse en recipientes para los apetitos humanos más básicos, por la riqueza, por el placer, por la influencia. El cargo de camarlengo, en su misma estructura, creaba una tensión casi imposible. Exigía que un hombre fuera a la vez un siervo de Dios y un amo de un reino mundano, un administrador de la gracia celestial y el director ejecutivo de una maquinaria político-financiera terrenal y a menudo despiadada. Los hombres que ocuparon este cargo no eran necesariamente malvados, eran quizás simplemente humanos, productos de una época que no veía una frontera firme entre lo sagrado y lo profano, y fueron colocados en una posición de poder casi absoluto, una posición que a lo largo de la historia ha demostrado ser corrosiva para el alma.
Su vida secreta fue una respuesta a esta contradicción inherente, una forma de reconciliar las túnicas escarlatas de un príncipe de la Iglesia con los instintos de un príncipe del mundo. Su historia sirve como una fábula atemporal y admonitoria, que nos obliga a hacer preguntas difíciles. ¿Es tal dualidad inevitable en cualquier institución que ejerce una autoridad inmensa? Cuando el poder se viste con el manto de una virtud moral incuestionable, ¿no crea las sombras más profundas y peligrosas, espacios donde lo prohibido puede florecer, sin ser visto ni controlado? Los secretos de los camarlengos papales no están confinados a las bóvedas del Vaticano. Resuenan en los pasillos del poder en todas partes, un susurro permanente sobre el duradero e incómodo matrimonio entre el principio y el privilegio, entre la fe y la carne.